El siglo XXI, chip dará una alfabetización digital. ¿Por qué hablar hoy de alfabetización digital? ¿Cómo se concebían los procesos de enseñanza a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX? Se caracterizaba como el intento de transmitir las huellas de identidad nacional y el libro del texto era la herramienta tecnológica impresa cuyo objetivo era de memorizar datos para luego reproducirlos en un examen. El profesor era el protagonista de todo el proceso didáctico, era el que actuaba, explicaba, dictaba y corregía. Y el tipo de metodología que se utilizaba era la metodología por exposición. El profesor expone, muestra lo que sabe y los alumnos aprenden por recepción. Con la llegada del siglo XXI, este modelo se queda atrás con la aparición de las tecnologías digitales, dando origen a las sociedades informacionales. Por ello, la escuela del siglo XXI se tiene que replantear y redefinir. Por lo consiguiente, debemos mencionar los diferentes paradigmas en que se concebía la alfabetización antes del siglo XXI. Paradigma clásico suponía el conocimiento de la literatura y la retórica por medio de la memorización, transcribir de manera correcta para hablar y escribir. Paradigma progresista, como un intento de proporcionar los conocimientos y destrezas y las actitudes sociales necesarias para una sociedad informacional. Paradigma tecnocrático, adquisición de destrezas de supervivencia para participar en sociedad. Retomando el texto de Rocío Rueda y Antonio Quintanilla en su libro Ellos vienen con el chip incorporado, se abordará en qué medida se puede hablar del concepto del uso de las TIC en la escuela y la alfabetización digital. Entonces, estos autores analizan la relación entre la tecnología y la educación, teniendo en cuenta las posturas de resistencia que a nivel educativo se tomó con respecto a la incorporación de la tecnología en la escuela, en donde se denota el miedo al desconocimiento del rol docente al considerarse como tecnócrata y al apropiarse de ideas foráneas que no correspondían a su contexto. Es así que se requiere de una reconceptualización, un repensar del quehacer educativo con la inserción de la tecnología para no reducirla a una mera instrumentalización. Para ello se explora la incursión de la tecnología en la educación hasta la actualidad. Durante y después de la Segunda Guerra Mundial se comienza a hablar sobre el uso de la tecnología en el mundo educativo, caracterizada por aspectos básicos en donde se analizaba un antes, un durante y un después que llevaban a cumplir unas metas y garantizar unos resultados. Este proceso se dio gradualmente. Comienza con el uso de las tecnologías de la información, cine, periódico, radio y televisión. Se implementa la comunicación audiovisual en el aula con materiales estandarizados. Luego se enfoca hacia el uso de computadores y la enseñanza individualizada. Posteriormente, se aplica el conocimiento con principios de la pedagogía constructivista, relacionando el medio y el aprendizaje. La preocupación se fundamentó en el uso de los medios audiovisuales, confundiéndose con el uso del instrumento. En síntesis, podemos decir que la tecnología educativa se concibió como instrumentalización, primero con el uso de medios audiovisuales como un medio facilitador del aprendizaje, pues existe una preocupación básica por el cómo. Posteriormente nace la preocupación por el qué, es decir, por los objetivos específicos que resultaron claros y medibles al utilizar los medios como mediadores y mediaciones entre los contenidos culturales y la realidad para obtener un nuevo concepto de alfabetización. Teniendo en cuenta lo anterior, se da paso al contexto actual al hablar de alfabetización digital. ¿Pero qué es alfabetización digital? Es la apropiación de competencias básicas de la lectura y escritura desde la utilización de herramientas digitales y aplicaciones para los aprendizajes. ¿Y qué enseñar en la alfabetización digital? La competencia digital significa que el estudiante debe aprender a acceder a la información y adquirir las habilidades para la búsqueda de información racionalizada y el uso de las tecnologías.
También implica que debe saber transformar la información en conocimiento, ser capaz de plantear problemas, analizarlos e interpretar con significado la información. Esto lleva a la activación de los estudiantes de habilidades cognitivas de alto nivel, de análisis, contrastación, comparación, expresión y pensamiento crítico, entre otros. Saber expresarse y difundir la información, desarrollar, disponer habilidades y conocimientos para crear documentos con variados medios y lenguajes para aplicarlos de forma hipermedial. Y dar un uso democrático y ético a la información con un desarrollo de actitudes, valores, prácticas sociales, éticas sobre la comunicación e información. Lo que busca. Resumiendo lo anterior, el siguiente esquema representamos gráficamente el proceso que se da por medio de la alfabetización digital para desarrollar un pensamiento crítico. El primero, alfabetización tecnológica; el segundo, alfabetización informacional; el tercero, alfabetización comunicacional; y cuarto, alfabetización para los medios, en donde el individuo que interactúa lo hace en un espacio y tiempo redefinido, pasando de una idea local a una global, en donde la información en la red favorece un espacio comunicativo denominado ciberespacio, en el que se navega intercambiando todas las actividades en el que se desarrollan los seres humanos. Posteriormente, produciendo fenómenos de desterritorialización, la destemporalización y el interjuego de sincronía y asincronía de los procesos comunicativos y educativos, generarán un espacio que confronta el modelo educativo tradicional. En consecuencia, surge un nuevo proceso cultural que se desenvuelve en un campo infotécnico comunicativo, en donde la práctica educativa debe iniciar una reflexión sobre la formación de estudiantes como sujetos de conocimiento y como ciudadanos de una sociedad local. Y entonces hablaremos de una alfabetización múltiple. También es conocida como competencia integral o global o total, conjugando tres referentes o dimensiones básicas relacionadas entre sí para una sociedad solidaria. Una, informacional, referente a toda la información digital que circula. Otro es el sujeto o la persona con una forma integral, enfatizando en lo ético y moral. Y por último, la sociedad, en donde los fines sociales de la educación y las necesidades del contexto determinan una acción educativa y alfabetizadora. ¿Y cuál es el docente del siglo XXI y la alfabetización digital? Entonces, este debe estar en constante realfabetización y o en procesos de adquisición constante de nuevos conocimientos y destrezas relacionadas con las nuevas formas de crear, gestionar, transmitir, presentar y comprender la información, consecuencia de la necesidad cada vez más evidente de un aprendizaje continuo. ¿Y cómo debe ser el estudiante del siglo XXI y la alfabetización digital? Como primera medida, el estudiante del siglo XXI que recibe la alfabetización por primera vez lo debe hacer con la alfabetización más propia de su tiempo, y lo es la alfabetización digital y el contacto con los nuevos medios hipermediales, para acortar realmente las brechas sociales en igualdad de derechos y oportunidades. ¿Y cuál es la metodología ideal para enseñar la competencia digital? Es la metodología basada en el desarrollo de actividades y se presentan en 4 principios básicos que se deben tener en cuenta para aprender por medio de la acción, proporcionando experiencias, aplicar procesos constructivistas en el conocimiento, que el estudiante sea el que construya significado, incentivar el trabajo en equipo colaborativo en el aula y mediados por las tecnologías de la información, utilizar fuentes, herramientas y materiales didácticos de libros y la web 2.0. Y finalmente, ¿cuáles son las herramientas para implementar la educación del siglo XXI y la alfabetización digital y la creación de ambientes de aprendizaje? Las wikis se pueden usar para construir diccionarios o proyectos de trabajo e investigación de clase. Los blogs construidos por los estudiantes donde publique sus proyectos y ligarlos con otros links de internet. Los foros. Otros para aprender la segunda lengua. Creación de videos para compartir y publicar.
aprender a buscar información y saber cómo utilizar los diferentes recursos que hay en Internet, plantear actividades de diálogo en tiempo real como los chats o diferidos como los foros de debate, presentaciones multimedia o videoclip, proyectos colaborativos con espacios más allá del aula como las web quests o juegos educativos o videoconferencias. Y finalmente, la comunicación por medio de tutoría electrónica o aulas virtuales como las e-learning. En el marco de la Red Iberoamericana de Cooperación Tecnológica presentamos... La brecha digital es un fenómeno real y actual referido a las diferencias de posibilidades de acceso a la información entre aquellas localidades o estados que están habituados a utilizar las tecnologías de la información y comunicación y aquellos que no tienen acceso a ellas o que, aunque lo tengan, no saben cómo utilizarlas. A través del Internet es posible recibir y transmitir información con diversas posibilidades para hacerlo, por lo cual romper las barreras entre aprendizaje y tecnología es la misión encomendada de la alfabetización digital, facilitando recursos técnicos digitales a jóvenes y agentes municipales para que puedan utilizar de manera práctica y sencilla la computadora, navegar en red y subir contenidos a la misma, brindando así mayores oportunidades sociales de acceso al conocimiento y uso apropiado de la información. Fue una producción de CEPAC.